Listo, ahora sí. Creo que ya está grabando. Sí, aquí está arriba, dice que ya está grabando. Ok, a ustedes les debería salir como un rec grabando arriba, yo creo. Sí, ok. Bueno, como les decía, es como muy básico. De aquí yo les voy a ir mencionando a lo largo de la clase qué les podría preguntar en el examen. La clase tiene como objetivo introducir temas que van a ser importantes más adelante o conceptos básicos que ustedes tienen que saber que pueden ocurrir en microorganismos para que entiendan procesos que vamos a ver en las clases siguientes. Entonces, ¿cuáles van a ser las estructuras de células eucariotas que ya habíamos visto? Ok, perfecto, gracias compañera. ¿Cuáles van a ser las estructuras de células eucariotas? Van a ser entonces principalmente el núcleo, que es como lo que podemos decir que diferencia mucho de células procariotas, porque recordemos que las células procariotas no tienen un núcleo como tal, que esté como recubierto por esa membrana nuclear. Entonces, ¿cuál es la definición del núcleo? Es la porción en donde se encuentra el genoma, generalmente compuesto por ADN lineal en doble hélice y que está asociado con histonas. ¿Alguno recuerda cuál es la función de las histonas? ¿Alguno que me comente en el chat o por audio? ¿Cuál es la función de las histonas, chicos? Comprimir el ADN, Es, digamos, para que el ADN se enrolle en ellos, digamos. exactamente, compactar el ADN y son estructuras proteicas básicamente. Luego ese núcleo, como ya les mencionaba, va a estar envuelto por una membrana nuclear que la principal objetivo va a ser permear del espacio que se encuentra en el citoplasma lo que va a ingresar, es decir, que tiene permeabilidad selectiva a través de poros. Entonces esa membrana le va a permitir al núcleo decidir básicamente qué ingresa y qué no va a ingresar. Y va a funcionar también para limitar al núcleo y darle forma. Luego vamos a tener la membrana celular, que va a estar compuesta por proteínas y por fosfolípidos. Vamos a tener la pared celular, que no en todas las células eucariotas vamos a verla, sino que la pared celular está, por ejemplo, en células como, por ejemplo, de plantas, en donde va a estar formada por celulosa, por quitina, por sílice. Y luego tenemos lo que es el nucleolo, que es esa área rica en ARN, en donde se encuentra el ARN ribosomal principalmente, que sirve para la síntesis de ARN ribosoma. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se va a ver esa estructura, ese nucleolo. Tenemos el núcleo como tal aquí. Y en el centro vamos a tener, el núcleo es todo esto, y aquí en el centro vamos a tener esa porción pequeñita donde se encuentra ese ARN ribosomal. Que hay que ver de aquí también esas pequeñas estructuras que van a ser los poros y la membrana que lo va a estar delimitando. Esta imagen que les pongo aquí a la derecha es un frotis de sangre. Esta célula que vemos aquí es un blasto. Eso es una célula de la línea mieloide. Probablemente si hubiera estado madura se hubiera visto como esta de aquí, como un segmentado. Pero ¿qué pasó con esa célula? Probablemente era un paciente con un proceso leucémico en donde esa célula no maduró de forma correcta y entonces se observa el nucleolo. ¿Qué pasa cuando la célula madura? Este nucleolo se va a perder. ¿Por qué? Porque no va a ser necesario la síntesis de ARN ribosomal de forma tan importante. ¿Qué otra cosa va a suceder? Que, por ejemplo, este núcleo va a tener la cromatina muy laxa y conforme esa célula va madurando, se va compactando y se va uniendo y va a formar este núcleo más pequeño que ustedes pueden ver que se ve como más denso, como más de un color más oscuro porque está más concentrado. ¿Qué otra cosa sucede cuando la célula madura? También disminuye en su tamaño. Aquí podemos ver una célula inmadura, que es un blasto, como les mencionaba, y aquí un neutrófilo como tal o un segmentado como tal, que ya está maduro. También les cambia el citoplasma, les cambia también los gránulos que tienen, y todo eso es porque la célula que está inmadura está en proceso de crecimiento, por decirlo así, o de maduración, y tiene entonces una serie de mecanismos activos en ese momento para llegar a ser una célula funcional, como lo sería ya el segmentado o el neutrófilo. Y esta imagen se las pongo, no tiene que ver tantísimo con microbiología en términos de ustedes, pero es para que se hagan una idea de cómo se puede ver el nucleolo y que sí lo podemos llegar a ver, por ejemplo, en un frotis sanguíneo. ¿Qué otras estructuras podemos ver? Podemos tener los lisosomas, que ya hemos visto que los lisosomas se fusionan al fagosoma y va a formar el fagolisosoma, que nos ayuda a digerir ciertos compuestos o estructuras celulares o bacterianas para luego ser presentadas, como hemos visto en la clase de inmunología. También tenemos el peroxisoma, donde va el peróxido de hidrógeno, que también nos va a ayudar en este proceso de digestión de componentes. Luego tenemos el aparato de Golgi, que se va a encargar principalmente de producir estructuras de membrana, va a producir vacuolas que se van a trasladar a la membrana y que se van a fusionar ahí y que van a ser receptores y demás y que son importantes para la célula eucariota.
Luego tenemos el retículo endoplasmático, en donde vamos a dividirlo en dos tipos, en rugoso y en liso, y la diferencia es que el rugoso va a estar unido o cubierto por los ribosomas 80S, mientras que el liso no tiene ningún ribosoma. Y que es importante además, que van a tener diferentes funciones. El retículo endoplasmático rugoso va a ser productor de glucoproteínas y de sustancias o de moléculas que se van a unir también en la membrana de la célula, mientras que el retículo endoplasmático liso lo que se va a enfocar principalmente es en la síntesis de lípidos. Otras de las estructuras son las mitocondrias o los cloroplastos en las plantas. ¿Y qué sucede con estas estructuras? Se creen que estos eran descendientes de procariotas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se cree que en el pasado eran estructuras solas, estructuras que estaban en el ambiente o en el espacio extracelular. Es decir, que eran como un ser vivo como tal. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Regálenme un segundo para aceptar a un compañero. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque vieron que va a tener dos membranas, en donde una de las membranas, la interna, permite la generación de ATP o de energía, es decir, que es una organela o una capaz de generar su propia energía, y una membrana externa, que es la que le brinda la característica de permeabilidad. ¿Qué otra cosa notaron por lo que creen que es descendiente de células procariotas? Que tenía además su propio ADN. ¿Y para qué nos sirve o de qué nos sirvió cuando nos dimos cuenta que las mitocondrias tienen su propio ADN? No sé si ustedes han escuchado lo del ADN mitocondrial, que eso se está utilizando mucho o ha estado un poco de moda en ese tiempo, en épocas pasadas, en años pasados, porque permitió entonces hacer estudios de descendencia, ver nuestra herencia y ver más o menos cuál es nuestro árbol genealógico o de dónde provenimos. También se ha utilizado mucho el ADN mitocondrial para hacer estudios a nivel forense. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, pudieron llegar a la conclusión de que podíamos sacar de ese material genético un estudio de herencia y que además probablemente estos microorganismos o estas estructuras antes se encontraban de forma externa y que por un proceso de endosimbiosis, como de que un organismo lo englobó y lo internalizó, fue que entonces ahora se considera una organela de una célula eucariota. Pero se cree que entonces en el pasado era una estructura independiente. Van a haber unas estructuras similares, que son los hidrogenosomas, que son organelas respiratorias un poquito más simples y los podemos encontrar en estructuras como tricomonas vaginales. Luego tenemos el citoesqueleto, que también es súper importante porque es el que le sirve es el que le puede dar, soporte y forma a la célula. Va a estar conformado por microfilamentos, filamentos intermedios, microtúbulos y, como les dije, la principal función es esa, dar soporte. Y además también sirven para dar motilidad. Por ejemplo, hemos visto en la clase pasada, en la clase de inmunos, si mal no recuerdo, que habían células que proyectaban ciertos eudopos para irse movilizando. Eso, cada vez que proyectan un pseudopo, no es nada más la membrana que se mueve en ese momento, es una serie de síntesis o de polimerización de esos filamentos, de ese citoesqueleto, que permite entonces proyectarse para que la célula vaya cambiando. Entonces, ese movimiento lo hacen gracias al citoesqueleto. Luego tenemos los flagelos y cilios, que también son estructuras de motilidad. La diferencia entre ellos es que los cilios son un poco más pequeños y se encuentran en mayor cantidad en la bacteria, por ejemplo, o en el microorganismo, mientras que los flagelos se encuentran uno o dos generalmente y son más largos. Además, el flagelo tiene un movimiento como el de la licuadora, que es un movimiento como en torbellino, mientras que el de los cilios, el movimiento es un movimiento como ambulatorio, es como cuando vemos una alga en el mar que hace este movimiento. Entonces, el de los cilios es un movimiento más aleatorio, mientras que el de los flagelos es un movimiento más esquematizado o más fijo. Aquí tenemos más o menos cómo se ve el citoesqueleto. En la imagen de la derecha, vean qué chiva se ve esta imagen. Eso es una imagen que se puede hacer por fluorescencia, como vemos en la clase de técnicas diagnósticas. Aquí lo que se utiliza es diferentes fluorocromos, que cada uno va a tener un color diferente y que van dirigidos hacia proteínas diferentes. Generalmente esos fluorocromos se unen a un anticuerpo, por ejemplo, que va a venir y se va a unir al citoesqueleto, otro se va a integrar en el núcleo y otro en la membrana. Entonces aquí vemos tres colores diferentes. Generalmente este colorante de color azul, valga la redundancia, el que se utiliza en el núcleo, generalmente se llama DAPI y lo que hace es que ingresa por permeabilidad dentro del núcleo y permanece ahí y es lo que brinda como ese color. Y lo demás pueden ser anticuerpos que se van a unir al citoesqueleto y la membrana de color roja alrededor, que vean qué bonita se ve.
Y es básicamente lo mismo que vemos en la imagen que tenemos a la izquierda, como tenemos los ribosomas, como tenemos las mitocondrias, y este esqueleto da soporte no solo a la célula como global, sino también le da soporte a estas organelas internas para que se encuentren localizadas en un sitio en particular entre las células y no anden deambulando y chocando entre ellas por todos lados. Y aquí tenemos lo que les mencionaba, el movimiento de los flagelos y de los cilios. Vean que el movimiento de los flagelos es un movimiento, el nombre correcto es helicoidal. No recordaba ese nombre, helicoidal. Yo le digo como movimiento de torbellino, perdón. Vean que básicamente es como uno ve que se mueven las licuadoras. Mientras que el de los cilios, como les decía, es un movimiento como más aleatorio. Vean también el tamaño, que es más grande el de los flagelos. Y aquí lo podemos ver en una bacteria como tal, en donde tiene 3 flagelos, en este caso, en uno de sus polos, y cilios que está revistiendo prácticamente toda su membrana. Y aquí les voy a mostrar un video de YouTube que me encontré por ahí y que a mí me gustó. Regálenme un segundo. Ay, por cierto, chicos, yo les había subido la presentación en la mañana, pero les hice algunas modificaciones. Por ejemplo, este video no se los había agregado. Entonces, para que la vuelvan a descargar y ya tengan el video. Y déjenme para compartirle el video. Ya ahí lo están viendo, chicos, el video. Es que no puedo ver si lo están viendo o no. Alguno que me comente por ahí si están viendo ya el video, si ven el de YouTube. Ok, perfecto. Vamos a darle play. Entonces, vean, por ejemplo, este ejemplo, valga la redundancia. Los flagelos se encuentran aquí en los extremos. Tienen que poner atención para que vean como en ciertos momentos se puede ver dónde se va moviendo ese flagelo. Y es una bacteria que tiene 2 flagelos en cada uno de sus polos. Recordemos que en un momento las bacterias nunca han dirigido, sino que se mueven de forma aleatoria también. Y aquí lo subrayan. Esos son los 2 flagelos. Vamos a ver el video siguiente, perdón, la imagen siguiente. Vean el flagelo también que se encuentra ahí en ese polo, chicos. Aquí tenemos otro ejemplo más. Y eso sería todo. Eso era nada más como para que vieran un ejemplo de cómo se veían los flagelos en la célula. Vamos a continuar. Já pueden ver nuevamente la presentación, Olá, chicos. bem-vindos ao quadro. Nós estamos estudando as características estruturais das bactérias, seres vivos pertencentes ao reino Monera. Nessa aula, nós vamos ver que as bactérias possuem formas celulares diferentes. Ya, perdón, que es que se me empezó a reproducir. Ok, ya nuevamente están viendo la presentación. Ok, perfecto. Entonces, en este caso ya tenemos como todo lo que les venía mencionando. Esta sería entonces la imagen general de cómo se va a ver una célula eucariota. Aquí vamos a tener todas las organelas, la membrana. Aquí tenemos un ejemplo de lo como serían las fimbrias. Tenemos el núcleo, el nucleolo, los poros, etc. Eso es básicamente lo que uno ve desde que estamos en la escuela, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la estructura de las células procariotas? Vamos a tener lo que se conoce como un nucleoide, que se dice que no es un núcleo verdadero, generalmente va a tener forma circular, y se dice que es haploide, que nada más tiene como un juego de cromosomas. Luego tenemos lo que es las estructuras citoplasmáticas, que generalmente las células procariotas no van a tener plásmidos como tal autóctonos, sino que la mayoría de las funciones las van a realizar a través de la membrana. Es decir, no se van a ver tantas organelas como podemos ver en las células eucariotas.
Y generalmente además van a tener lo que se conoce como cuerpos de inclusión, que esos cuerpos de inclusión generalmente son como almacenes en donde tienen energía o almacenan sustancias que les pueden servir para energía, como por ejemplo el glucógeno o el almidón. Luego pueden tener envolturas celulares que va a variar entre los microorganismos. Por ejemplo, tenemos una membrana celular en las bacterias que está compuesta por proteínas y fosfolípidos y es una diferencia con las células eucariotas, que las células eucariotas, la membrana celular va a tener esteroles. Sin embargo, esto no siempre se cumple porque, por ejemplo, tenemos bacterias en donde no tiene nada más proteínas y fosfolípidos, sino que tiene además ácidos micólicos y otros lípidos. Un ejemplo de una bacteria con una membrana un poco diferente es, por ejemplo, lo que sucede con Mycobacterium tuberculosis, que tiene una gran cantidad de ácidos micólicos y de lípidos que le proveen más resistencia y por eso no se puede hacer una tinción de grano, que más adelante eso lo vamos a ver. Luego tenemos también lo que es la pared celular, que también hay algunas bacterias que las poseen y eso lo que les permite, o generalmente las poseen, y esa pared celular lo que le permite a la bacteria es darle resistencia a la presión osmótica. ¿Qué pasa? Que sobre el medio extracelular o lo que rodea a la bacteria va a estar ejerciendo una presión sobre ella. Si la pared celular no existiera, lo que haría sería que la membrana celular va a colapsar y la célula se va a estallar. Entonces, por ejemplo, algunos antibióticos que van dirigidos contra la pared celular de las bacterias, lo que hacen es degradar esa pared celular y dejan a la bacteria vulnerable y se explotan, sufren lisis por la presión osmótica. También vamos a tener en la pared celular estructuras importantes como el LPS, que se considera un determinante antigénico. Y recordemos que un determinante antigénico es aquella estructura que tiene la capacidad de despertar la respuesta inmune. Chiquillos, si yo a ustedes les digo, por ejemplo, que eso es como recapitulando conceptos anteriores para ver si les quedó como claro, porque me interesa que les quede claro. Si yo a ustedes les digo que un microorganismo es más virulento, ¿qué quiere decir para ustedes eso? ¿Alguno me lo puede decir o escribir ahí en el chat? ¿Qué implica para ustedes que un microorganismo sea más virulento? ¿O qué entendieron de esa definición de virulencia? Que tiene mayor capacidad de infectar. Más o menos. Más o menos, por ahí va. Lo que usted acaba de decir es la definición de infeccioso, que un microorganismo es más infeccioso, es decir, que tiene más capacidad de infectar. Virulento es que tiene un microorganismo más virulento, es que tiene mayor capacidad de generar enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el ébola es más virulento que el coronavirus, porque el ébola tiene más probabilidad de generar enfermedad y enfermedad grave que el coronavirus, porque se ha visto que el coronavirus en algunas personas pueden ser asintomáticas y en el ébola no hay casos asintomáticos. Entonces, virulencia es que tiene mayor capacidad, digamos, un microorganismo más virulento es que tiene mayor capacidad de generar enfermedad. Entonces, creo que es importante como que nos quede claro. O sea, ahí a lo largo de las clases, más adelante, voy a ir repasando algunos conceptos para asegurarme que sí les quedó claro y lo vayan a utilizar de forma adecuada. Ok, continuando. Tenemos entonces una célula procariota, aquí tenemos también una imagen representándola, y veamos que es muchísimo más sencilla y que al igual que la anterior son cosas que ya hemos visto desde que estamos en la escuela. Vamos a tener un nucleoide, vamos a tener aquí en este caso fimbrias o pilus, que son estructuras similares a los cilios, vamos a tener ribosomas, los gránulos que sirven para almacenar energía, el flagelo que en este caso solamente hay uno, aquí tenemos un plásmido, que más adelante vamos a ver que el plásmido es una estructura extracromosómica, que es ADN extracromosómico, vamos a tener una cápsula, vamos a tener una pared celular y una membrana plasmática. Esta cápsula no todas las bacterias la tienen, pero algunas sí la pueden poseer como estructura de resistencia. Por ejemplo, las bacterias que tienen la capacidad de formar esporas, esa cubierta que generan alrededor es un mecanismo de resistencia que funciona básicamente similar a una cápsula, brindarle protección del medio. Continuando, otros conceptos importantes en cuanto a aspectos básicos de microorganismos, lo que es proliferación, supervivencia y muerte. Entonces, proliferación es como un sinónimo de crecimiento. ¿Y cómo decimos, cuál es la definición de crecimiento? Decimos que es el aumento ordenado en la suma de todos los componentes de un microorganismo, provocando entonces un incremento en el número de individuos. Básicamente, entonces, es como la duplicación o el aumento de la cantidad de microorganismos presentes en un espacio. ¿Y cómo podemos cuantificar eso a nivel de laboratorio? Podemos verlo a través de la concentración celular, que la concentración celular nos permite ver la cantidad de células viables que tenemos en ese medio, a diferencia de la densidad de biomasa, que también es una medida que podemos utilizar para ver el crecimiento. La densidad de biomasa
es agarrar un cultivo celular, centrifugarlo, lavarlo con agua destilada, volverlo a centrifugar y que nos quede el peso seco sin agua destilada, que nos quede nada más como el material, ya sean células vivas, células viables o células muertas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en densidad de biomasa con concentración celular? Que la concentración celular solo contempla células viables y la densidad de biomasa es la sumatoria de células viables más células muertas, incluso células muertas, células ya destrozadas, células, fragmentos celulares, etc. Luego tenemos el concepto de proliferación exponencial. Entonces dijimos que proliferación y crecimiento esa es como sinónimo. ¿Qué pasa con proliferación exponencial? Es cuando decimos que un microorganismo tiene un crecimiento constante de forma que se va como duplicando o que va aumentando de forma constante. Entonces, básicamente es como bacterias que están en un crecimiento rápido o lento según el microorganismo y que van a seguir la curva de proliferación que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué sucede en esta curva de proliferación? Veamos que tiene una fase exponencial. En esta fase exponencial vamos a tener una pendiente y esa pendiente va a ser igual. Generalmente los microorganismos van a duplicarse a través del tiempo. Algunos lo hacen, se duplican en cuestión de horas, otros lo hacen en minutos, otros en cuestión de días. Esto va a depender del microorganismo. Y ahora, ¿cuál va a ser la curva de crecimiento o el proceso de crecimiento normal de las bacterias? Vamos a tener principalmente estas 4 fases. Vamos a tener inicialmente una fase de latencia, que esta fase de latencia es cuando el microorganismo va a estar como sensando qué hay en el medio ambiente y captando nutrientes para luego empezar a crecer. Entonces, en ese momento es cuando el microorganismo está como en estado de alerta, como en stand-by, como pendiente, viendo a ver si tiene las condiciones óptimas o ideales de oxígeno, nutrientes, zinc, hierro, lo que vaya a requerir, y en el momento en el que lo detecte, ya pasa a la siguiente fase. ¿Qué sería? Regálenme un segundo para ver qué nos preguntó el compañero. Las células viables son células vivas, pero no define si están infectadas con microorganismos. No, en ese caso, cuando yo hablo de células viables, me estoy refiriendo, digamos que a bacterias. Entonces, yo digo células vivas en que todas son bacterias. Yo cuantifico la concentración de bacterias o cuantifico la concentración de... o saco la biomasa de bacterias como tal. Aquí no estamos hablando de microorganismos infectados o no infectados, sino cuando yo quiero saber, por ejemplo, cuánta población bacteriana tiene una persona en una muestra de orina, entonces puedo hacer alguna de estas dos cosas, concentración bacteriana o del peso de la biomasa de esa muestra, por ejemplo. Se usa más que todo para investigación, la concentración de biomasa, eso casi no se hace como en clínica se usa más como la concentración de células viables. Esto no aplica, por ejemplo, para casos, por ejemplo, de virus. Para virus usted no puede cuantificar el virus como tal, sino que usted cuantifica células infectadas y en el caso de los virus cuesta mucho discernir entre células infectadas y no infectadas. Entonces en virus usted no saca como concentración de virus. Usted lo que saca es como infecto citopático, por ejemplo, que es, más adelante vamos a ver, es que empezar a explicarles esto implica como otros términos, pero implica como, por ejemplo, ver daños, ver cambios morfológicos. Entonces, en términos virales cambia un poco. Yo aquí lo que les estoy hablando ahora es principalmente como en casos como de bacterias o de células eucariotas individuales. No estamos hablando de cosas infectadas o de enfermedades ni nada, como aspectos generales. Entonces, como les mencionaba, en esta gráfica es un crecimiento normal de una bacteria. Entonces, inicialmente va a ser ese proceso de latencia, luego va a pasar a la fase exponencial, que es la que les mencionaba, donde se va a duplicar, y en este momento la bacteria va a encontrar todos los nutrientes necesarios para empezar a multiplicarse. Y va a encontrarse en un medio rico en hierro, en zinc, en oxígeno y en lo que vaya a necesitar. Y entonces, en esta fase exponencial se dice que la tasa de multiplicación es mayor a la tasa de muerte. ¿Qué pasa cuando se empiezan a agotar los recursos? ¿Qué pasa cuando además empiezan a acumularse desechos tóxicos? Entra, la bacteria en lo que se conoce como la etapa estacionaria. Y aquí es cuando la tasa de multiplicación y la tasa de muerte se van a igualar. Es decir, aquí no aumenta la cantidad de células viables, porque por cada célula que se muera sale una célula nueva, entonces se mantiene como en un equilibrio. Y en esta etapa estacionaria lo que ocurre básicamente es una acumulación de desechos y una disminución de nutrientes hasta que ya se agotan y llegan casi que a desaparecer o a ser demasiado alta la concentración de sustancias nocivas y ya el microorganismo no puede sobrevivir y entra lo que se conoce como fase de muerte. En la fase de muerte, la tasa de multiplicación es menor a la tasa de muerte. Entonces aquí tenemos más células que están muriendo que células que están multiplicándose.
Y eso se conoce también, además de fases de crecimiento, se conoce también como curva de proliferación. Básicamente lo que se hace aquí es ver la cantidad de células viables por mililitro. Algo importante es que no estamos viendo, no estamos analizando célula por célula como tal, es decir, no estamos analizando si cada célula está en fase de latencia, sino que estamos viendo el conglomerado. ¿Qué está haciendo la mayoría de las bacterias? ¿Qué está haciendo la mayoría de la gente que estamos estudiando en ese momento? Puede ser que por allá haya una bacteria atrasada que apenas viene saliendo de la fase de latencia, o puede ser por allá que haya una bacteria que ya está en fase de muerte. Pero el conglomerado está en fase, por ejemplo, exponencial. Y otra cosa importante es que cuando estamos en un laboratorio y estamos creciendo, por ejemplo, una bacteria en un medio de cultivo, se habla de un medio semicontinuo. ¿Por qué? Porque ese medio de cultivo se va a agotar nutrientes, se va a secar o va a perder la consistencia adecuada y va a ser entonces recursos finitos que les va a provocar entonces que la bacteria cumpla este ciclo o esta fase de crecimiento de forma más acelerada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que sucede en el hospedador humano? Que van a haber nutrientes de forma más constante. Entonces la bacteria puede permanecer durante más tiempo en ese ciclo continuamente hasta que llegue realmente a desaparecer. En este caso, generalmente lo que sucede es que es atacada por un antibiótico o algún agente externo. Yo estaba consultando y generalmente lo que uno podría pensar es que en el cuerpo de nosotros, cuando estamos infectados, por ejemplo, tenemos una infección bacteriana a nivel de la vejiga, podríamos decir que la mayoría de las bacterias se encuentran en esta fase estacionaria. ¿Por qué? Porque decir que está en fase exponencial, como les mencionaba, en la fase exponencial, las bacterias van a duplicar su concentración cada cierto tiempo. Entonces, si las bacterias estuvieran todas en fase exponencial, estaríamos colonizados completamente en 24 horas. Entonces, se cree que normalmente se encuentran como en fase estacionaria, en donde están en un equilibrio entre muerte y multiplicación, que hace que estén colonizándonos, pero que no nos reviertan, nos estén como recubriendo completamente en cuestión de horas. Y aquí, en las diapositivas siguientes, básicamente les estoy poniendo ya como textual todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, tenemos que la fase latente o fase LAC se considera, o se lo pongo en negritas, que son las bacterias que están sin recursos y que se están adaptando al nuevo ambiente y están censando. Están acumulando nutrientes hasta que alcancen la concentración necesaria para empezar la multiplicación. Están produciendo enzimas necesarias. Están aumentando el tamaño individualmente. Y además está aumentando el peso seco porque las bacterias están creciendo como tal, sin embargo no aumenta la concentración porque tenemos la misma cantidad de células viables, nada más que más grandes y por tanto más pesadas. Aumenta también el contenido de material genético porque están como iniciando en esa fase para empezar a multiplicarse. No hay un aumento celular, lo que les acabo de mencionar, se encuentran en concentración constante. Va a haber una intensa actividad metabólica porque la célula está preparando toda su maquinaria para entrar en esa cuesta o en esa fase exponencial, y puede ser más larga, que también les mencionaba, o más corta, según el microorganismo y según cuánto dure en adquirir los nutrientes o qué tan adverso sea el ambiente en el que se encuentra. Luego tenemos la fase exponencial, que es el estado constante de multiplicación. Como ya les mencionaba, es cuando hay una duplicación celular en cada periodo de tiempo, en cada lapso de tiempo, que va a estar determinado por cada microorganismo. Va a haber una tasa de crecimiento, que también les mencionaba, mayor a la tasa de muerte. Va a haber una síntesis constante. Va a haber un aumento exponencial de la masa y además también va a aumentar la concentración de células viables. Las condiciones ambientales pueden limitar un poco la velocidad. Puede ser que cuando la bacteria se encuentre en condiciones óptimas y en donde hay suficiente oxígeno, por ejemplo, la fase exponencial se dé más aceleradamente que si una bacteria se encuentra en condiciones de oxígeno reducidas. Y en esta fase es cuando se empiezan poquito a poco a ir agotando los recursos, como les mencionaba, y a acumular las sustancias tóxicas. En este caso, la fase exponencial, el oxígeno para las bacterias aeróbicas es indispensable y generalmente es el primero que se agota. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en un laboratorio y estoy tratando de crecer a un microorganismo y ocupo una cantidad o una concentración de células viables muy alta, lo que hago es que utilizo un medio líquido, como una botella, como con un fresco ahí, con todos los nutrientes necesarios para la bacteria, y la pongo en agitación. Entonces el microorganismo básicamente está creciendo en una constante agitación. ¿Y qué favorece eso? La entrada de burbujas y la entrada de oxígeno. Entonces me permite prolongar esa fase exponencial un mayor tiempo antes de que se agote el oxígeno. Luego tenemos la fase estacionaria,
que es donde, como les mencionaba, esa parte donde se aplana esa meseta, en donde la tasa de crecimiento va a disminuir y se detiene la proliferación. La concentración bacteriana se mantiene, no incrementa ni disminuye. Ya se empiezan a agotar los nutrientes de forma drástica y los productos nocivos ya empiezan a aumentar a concentraciones que no son viables para las bacterias. La duración va a depender, obviamente, también del microorganismo, como les he mencionado en cada una de las fases. Y en esto es muy común que se dé el recambio celular. ¿Qué quiere decir esto? Que se muere una célula, como les dije antes, y otra va a multiplicarse. ¿Cómo se traduce esto a nivel de lo que yo cuantifico en el laboratorio? Quiere decir entonces que la cantidad de biomasa o la cantidad de células totales vivas y muertas va a aumentar, pero la concentración únicamente de las células que están vivas se va a mantener constante. Lo que aumenta es como el peso o la biomasa o la totalidad de células vivas y muertas en ese medio. Y finalmente la etapa de declinación o etapa de muerte, en donde, como les mencionaba, el índice de muerte es más elevado y se vuelve como estable y así va disminuyendo de forma constante. Y se dice en este caso algo muy importante, que el cultivo es viable pero no cultivable. ¿Qué quiere decir eso? Que aún hay células vivas, pero que están en un ambiente adverso, que están con sustancias tóxicas, que no tienen nutrientes, entonces que se mantienen vivas, pero que no tienen el medio óptimo o la maquinaria enzimática necesaria para llegar y poder seguirse multiplicando, es decir, que no se puede cultivar. Se considera en algunos casos que estas bacterias que se encuentran viables pero no cultivables podrían entrar como una especie de estado de latencia. En algunos casos pueden formar estructuras de resistencia como las esporas. Las bacterias sensan que están en un medio adverso y forman estructuras de protección, como les mencionaba antes, como las esporas o las cápsulas. Y las supervivientes lo que se van a hacer es quedar nuevamente ahí en stand-by hasta que nuevamente entran en estado de latencia, en donde nuevamente empiezan a sensar nutrientes para ya luego empezar otra vez a multiplicarse e iniciar nuevamente el ciclo cuando se dan las condiciones óptimas. ¿Cuál es la definición ahora sí de muerte? Entonces, la muerte se dice que es la pérdida irreversible de su potencial reproductivo. Es cuando ya la célula no tiene la capacidad de seguirse multiplicando. ¿Cómo logramos la muerte de los microorganismos? Lo logramos a través de métodos como antibióticos, que pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. La diferencia de estos dos conceptos es que los antibióticos bactericidas, como su nombre lo indica más o menos, provoca la muerte del microorganismo, y bacteriostático lo que hace es poner a la bacteria como en un stand-by. Lo que hace es como apagarla momentáneamente. Entonces, si yo trato, más adelante en la última clase vamos a ver los mecanismos de los antibióticos, pero si yo trato a un paciente con un antibiótico bacteriostático y luego no le doy un antibiótico bactericida, esa bacteria nuevamente, cuando el antibiótico bacteriostático desaparezca, va a adquirir otra vez su capacidad de reproducirse. Entonces, si yo voy a utilizar un antibiótico bacteriostático, tengo que combinarlo con uno bactericida para que realmente me lleve a la muerte de ese microorganismo. Tenemos también procesos químicos, como por ejemplo la esterilización, que en términos teóricos se dice que la esterilización mata a todos los microorganismos de una preparación. Sin embargo, ese 100% de muerte no se puede garantizar. Entonces, la definición de esterilización en la práctica es que después de determinado periodo de tratamiento, ya sea calor, ya sea humedad, ya sea ozono, formol o cualquier componente que se le aplique para provocar la muerte de los microorganismos, se logre llegar a una concentración de microorganismos viables en 1 mililitro de 1 por 10 a la menos 6. O sea, la probabilidad de que se encuentre una sola viable es muy baja, pero aún existe ese riesgo y esa probabilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos un alimento, por ejemplo, la leche, es un alimento que tenemos pasteurizado, que además pasó por un proceso con altas temperaturas, pero como no pueden garantizar una esterilización completa, entonces recomiendan mantener en refrigeración. ¿Por qué? Porque si yo la dejo a temperatura ambiente, puede ser que ese microorganismo en 1 por 10 a la menos 6 que podía estar ahí presente empiece a proliferar. Entonces, por eso los alimentos traen como mantener en refrigeración, no poner a temperatura ambiente, no poner al sol. ¿Por qué? Porque aún existe una probabilidad de que haya un microorganismo viable. Y hay que tener mucho cuidado en esos procesos de esterilización y también de dar antibióticos, ya no lo puedo decir, voy a escribirlo, perdón, ya me quedé pegado. Voy a escribírselos. Ahí está, antibiótico terapia. Cuando estamos en un proceso de esterilización y de antibiótico, no lo puedo decir, ustedes me entienden. Hay que contemplar las poblaciones heterogéneas.
¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo a cocos y tengo a bacilos y nada más le doy un antibiótico que tiene un espectro únicamente para bacilos, quiere decir que todos los cocos van a quedar ahí súper felices y no se van a morir. Igual con la esterilización, si yo tengo un microorganismo que es esporulado y resiste altas temperaturas y tengo otro que no es esporulado, voy a matar con un proceso de calor, ese microorganismo no es esporulado, pero el esporulado va a sobrevivir. Entonces, cuando yo estoy en poblaciones heterogéneas o cuando tengo una enfermedad infecciosa heterogénea con varios tipos, con cultivos mixtos, es decir, con varios microorganismos, cocos gram positivos y bacilos gram negativos y de ese tipo, hay que contemplar entonces o un antibiótico de amplio espectro que me pueda atacar los dos agentes, o si no, una combinación de antibióticos que me sirva para reducir la población y la concentración de ambos microorganismos. Y es algo muy importante de considerar, porque ¿qué pasa si yo llego y hago un cultivo en donde me salen bacilos y cocos, yo nada más le mando antibiótico para los bacilos, el paciente tiene una leve mejoría, pero luego tiene una recaída? ¿Por qué? Porque quedaron aún bacterias ahí residuales que no logramos eliminar. Ahora bien, el proceso de nutrición. Vamos a categorizarlos a grandes rasgos según la fuente de carbono, que se puede dividir en autótrofos y en heterótrofos, que esto lo vimos también, me imagino que en la escuela o en el colegio. Autótrofos es que utilizan el CO2 inorgánico y heterótrofos que utilizan carbono orgánico. Luego tenemos también que la nutrición va a variar según la utilización de algunos compuestos. Por ejemplo, hay algunas bacterias que son fijadoras de nitrógeno, entonces agarran y fijan nitrógeno atmosférico y forman amoníaco. También tenemos bacterias fijadoras de azufre que producen sulfatos, como por ejemplo salmonela. Tenemos fuentes de fósforo, por ejemplo, que agarran el fósforo inorgánico que se encuentra libre y lo transforma en fosfatos. Fuentes de minerales como magnesio, hierro, potasio, calcio, según los requerimientos que ellos ocupen para su crecimiento. Y luego tenemos algo súper importante que son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son moléculas que no se pueden adquirir de ningún otro medio, que la célula no puede sintetizar como tal, entonces tiene que estar presente ahí. Por ejemplo, hay medios de cultivo a los cuales se le agregan componentes que son considerados factores de crecimiento porque no se encuentran en otras células y la bacteria no va a poder sintetizarlo. Es decir, tenemos que agregarlo sí o sí. Algún aminoácido, algún componente, biotina, algo que la bacteria va a ocupar y que no va a poder adquirir de ningún otro lado a menos que se le agregue. Ahora bien, en cuanto al metabolismo, también esto tuvimos que haberlo visto. El metabolismo se clasifica en dos procesos básicamente, lo que es catabolismo y anabolismo. Yo siempre digo, en el caso de catabolismo, cata lo que va a hacer es destruir, entonces cata destruye, ana construye. Entonces cata lo que nos hace es destruir moléculas para generar ATP y ana lo que nos hace es formar moléculas, sintetizar, utilizando ATP. Eso también tuvimos que haberlo visto y de esto casi que no me interesa mucho como para en términos del examen, es nada más como para recordarles y refrescarles. Estos procesos de cata y ana, de catabolismo y anabolismo, van a estar siempre en un equilibrio. No puede haber un exceso de destrucción de biomoléculas y tampoco puede haber un exceso de síntesis que nos pueden llegar a ser tóxicas para la célula. Y van a haber efectores o moléculas que nos van a mantener en ese balance o en ese equilibrio ambos procesos. Generalmente esos efectores pueden ser metabolitos, pueden ser metabolitos secundarios o primarios, pueden ser efectores o moléculas alostéricas diferentes a lo que se está sintetizando. Y además vamos a tener lo que se conoce como metabolitos focales, que son básicamente como precursores. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el oxalacetato, el alfa-cetoglutarato, el G6PD, el fosfonilpiruvato, que son moléculas que son precursores que nos van a llevar a formar moléculas básicamente más complejas. Y aquí tenemos lo que se estaba mencionando, que son conceptos bastante sencillos que tuvieron que ya haber visto, y se los pongo en una imagen como para que lo vean un poco más claro. Entonces tenemos el proceso de catabolismo, que cata destruye, en donde tenemos una fuente de energía, en este caso la glucosa, y la va a empezar a desintegrar, y durante ese proceso de desintegración va a ir generando energía, que luego en el proceso de anabolismo se va a utilizar para sintetizar moléculas más complejas, empezando de algo súper básico como una fuente de nitrógeno o azufre y generando poco a poco subunidades, macromoléculas hasta estructuras celulares. Entonces, en uno se genera energía y en el otro se va a gastar esa energía. Ahora bien, tenemos el proceso ya de síntesis como tal que sucede en el anabolismo. Aquí vamos a sintetizar componentes muy importantes para los microorganismos, en este caso para las bacterias, como lo son el peptidoglicano, los lipopolisacáridos, que es el LPS, que son los antigénicos que se encuentran en las gram negativas, polímeros capsulares que le va a brindar protección cuando se dan las condiciones
idóneas para que la bacteria la sintetice, y también gránulos alimenticios, como les mencionaba antes, que es cuando se encuentra en cantidades excesivas, la bacteria lo que hace es almacenarlo por si en algún momento llega a necesitarlo. Entonces, por ejemplo, podemos idear mecanismos con blancos terapéuticos dirigidos hacia alguno de estas componentes de la bacteria o del microorganismo y de esta forma provocar su muerte. Entonces, por ejemplo, los antibióticos pueden tener como sitio de acción el pectodielicano para que destruya la pared celular y de esta forma tener a una bacteria o un microorganismo vulnerable. Y todos esos procesos, como ya lo hemos visto, por supuesto van a ser dependientes de la presencia de ATP. Luego tenemos lo que es la producción de energía y el proceso de catabolismo, básicamente lo que puede ocurrir. Tenemos dentro de esto el ejemplo de la fermentación, que es una fosforilación de sustratos donde se genera ATP. Es muy común ver estas vías en las bacterias, las vías glucolíticas, la de Ender-Meyerov o la de Ender-Tudorov, cualquiera de estas dos vías. No vamos a entrar en muchos detalles porque son cosas que no me interesan para términos del curso y son vías un poco largas que tampoco vale la pena que ustedes lleguen a memorizar. Luego tenemos procesos como la respiración, en donde se tiene un transportador de electrones y una fuerza protón motriz en la membrana, en donde a través de esa fuerza podemos entonces posteriormente agarrar un ADP y unirlo o transferirlo con un fosfato inorgánico, y generar entonces el ATP. En esos casos de respiración, ya ustedes tienen que haber visto esto, tiene que haber una molécula que sea aceptora de electrones, en ese caso puede ser el oxígeno o el CO2, y tiene que haber un donador de electrones, que el que generalmente vemos en estas vías va a ser el NADH. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede en este proceso que les acabo de mencionar de respiración, en donde se da una fuerza protón motriz al ir pasando estos hidrógenos a través de la membrana y se van donando poco a poco esos electrones hasa que llega a la ATPasa, que agarra el ADP y se da la transferencia con el fosfato inorgánico para generarme el ATP y la molécula de agua. Luego tenemos otros procesos que ocurren en otros tipos de células, como las plantas, que sería ya la fotosíntesis, en donde básicamente también hay un transportador de electrones. Sin embargo, aquí el donador no es el NADH, como vemos en esta imagen, sino que aquí el donador de electrones va a ser una carga luminosa. Todo esto es como bastante básico de aspectos de microorganismos, pero me interesa como que lo tengan como fresquito por si más adelante se los menciono en algún tema. Luego, todas estas vías metabólicas de catabolismo y anabolismo van a estar reguladas por productos intermediarios o por productos finales. Cuando un producto intermediario es el que me regula la vía, se habla de un control fino. En el control fino se da una inhibición de la actividad enzimática por un producto secundario. Es decir, tenemos la vía principal, en donde vamos a empezar del G6PD hasta producir, no sé, un fosfonolpiruvato, y luego vamos a tener un metabolito secundario que sale a partir de ese. Entonces, cuando este metabolito secundario se acumula, me va a hacer un control y me va a ir a pagar a la enzima inicial que tenemos en el proceso. Entonces, aquí el producto final no es el que me regula. Lo que pasa contrario al control grueso. En el control grueso, este producto final es el que me va a hacer la retroalimentación negativa o la que me va a ir a pagar el proceso enzimático. Luego tenemos ya propiamente lo que sucede con las enzimas, que para irnos ya como a más específico, cómo se regulan las enzimas como tal. Lo principal que ustedes tienen que haberlo escuchado es la regulación alostérica, en donde vamos a tener un producto terminal que va a generar una inhibición o una activación. Puede ser además que no sea un producto terminal, sino que sea una molécula específica, un efector como tal. Y lo que hacen es que se van a unir a sitios reguladores, que son sitios diferentes al sitio catalítico. Ya vamos a ver una imagen para recordar un poco mejor esto. Y al unirse a ese sitio alostérico o a ese sitio regulador, va a provocar un cambio conformacional en el sitio catalítico, haciendo entonces que el sustrato se pueda unir o que se vaya a soltar y no se vuelva a unir más. Entonces aquí tenemos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un inhibidor alostérico que se considera negativo, porque entonces al unirse al centro alostérico provoca un cambio conformacional que hace que el sitio activo cambie de forma y el sustrato ya no encaje. Entonces pasa de estar en la forma activa a la forma inactiva. ¿Qué pasa con este activador alostérico? Que en este caso tenía más bien una actividad positiva, que vamos a tener una molécula o una enzima que va a estar en su forma inactiva y al unirse ese activador alostérico va a cambiar el sitio activo y ya ahora sí el sustrato va a calzar. Vamos a ver qué nos consulta el compañero. Exactamente. Porque en este caso son moléculas que se encuentran como aparte, que van a ir a unirse a un sitio diferente al sitio catalítico como tal.
Continuando, tenemos el otro proceso que es el de cooperatividad. En este caso, lo que sucede es que vamos a tener una molécula que en lugar de tener un sitio catalítico, va a tener varios sitios catalíticos. En estos casos, yo estoy hablando como de enzimas que tienen un sustrato en específico. Entonces, ¿qué va a pasar a esa enzima? Que digamos que en este caso tenemos la enzima aquí y tiene 5 sitios catalíticos. En este caso de la cooperatividad, lo que va a pasar es que la energía necesaria para que ese sustrato ingrese al sitio catalítico número 1 va a ser mayor que lo que se va a ocupar para que se una al segundo sitio catalítico. Entonces, quiere decir que apenas se une el primer sustrato, la primera molécula a ese sitio catalítico, va a facilitar la unión a los demás sitios. Entonces, aquí lo vemos en esta imagen. Se une en el primer sitio de forma que va a ocupar un poco más energía, como se ve en esta ecuación. Cuando se une al siguiente sitio, la energía que va a utilizar va a ser menor y así sucesivamente. Es decir, que cada vez que se une un sustrato, le facilita la unión al siguiente. Básicamente, eso es la cooperatividad. Y como efecto neto, tenemos un incremento exponencial en actividad catalítica en respuesta al incremento en la concentración del sustrato. Es decir, entre mayor cantidad de sustrato, más probabilidades hay de que se unan a cada uno de los sitios catalíticos de forma más sencilla. Y la cooperatividad también puede ser positiva o negativa. Luego tenemos lo que es la inhibición por retroalimentación, en donde el producto final es quien va directamente a generar la inhibición alostérica de la primera enzima de la vía. No vamos a tener como tal un inhibidor alostérico, como les acabo de mencionar, sino que aquí va a ser el producto terminal, digamos la glucosa, la que va a ir a inhibir la primera enzima. Entonces va a ir, se va a unir al sitio catalítico y me lo va a bloquear. Luego tenemos lo que es la modificación covalente de las enzimas, en donde, por ejemplo, tenemos una enzima a la que se le une un fosfato y al darse esta unión covalente, la enzima queda desactivada y ya pierde sus capacidades reguladoras. Y también tenemos la desactivación enzimática, en donde hay otras enzimas o otras moléculas que me degradan la enzima y pierde entonces toda su capacidad y toda su conformación. Lo que el compañero mencionaba, no sé si ustedes lo recuerdan, de la inhibición por competencia, es cuando entonces tenemos una molécula que va a competir con el sustrato por el sitio catalítico. Entonces, en ese caso, estamos hablando de un mecanismo competitivo porque hay una molécula efectora que es diferente al sustrato y que están compitiendo por unirse a ese sitio. Entonces, tiene que haber más concentración de sustrato para que la probabilidad de unirse a ese sitio catalítico sea mayor y sea más rápido antes de que se una a esa molécula bloqueante. Entonces, a eso se refería el compañero cuando hablaba de los mecanismos de inhibición competitivos, en los que yo les estaba mencionando al inicio, como en el momento en el que él preguntó de la inhibición alostérica positiva o negativa, era una inhibición no competitiva. ¿Por qué? Porque el sitio de unión era diferente al sitio catalítico. ¿Estamos claros con eso, chicos? ¿Estamos claros con eso también, Christopher? Todo claro. Ok, perfecto. Continuando, igual chicos, nuevamente les repito, a mí todo esto no me interesa como para términos del examen, yo se los doy para que ustedes refresquen un poco, son cosas que ya ustedes probablemente vieron, para que recuerden un poquito cómo funcionan las bacterias principalmente y algunos otros tipos de células, pero yo no me voy a poner a preguntarles en el examen, dibújenme un mecanismo competitivo positivo y uno, o sea, no, es nada más como un repaso general, antes de ya la próxima semana entrar de lleno con cada uno de los grupos bacterianos y posteriormente virus y hongos. Ahora bien, la genética microbiana. Tenemos que la genética lo que hace es definir y analizar la herencia. ¿Y cuál es la unidad básica de la genética? El gen o básicamente el ADN. Vamos a tener dos conceptos importantes. Aquí están las definiciones de fenotipo y de genotipo. Si alguno voluntariamente me dice con palabras propias qué o cómo define el fenotipo y otra persona que me diga cómo define el genotipo. El fenotipo son las características externas que podemos ver. Exacto. Denme un ejemplo, por ejemplo, de algo que podamos decir que es fenotipo. El color del pelo. Exactamente. ¿Alguien más que me diga la definición de genotipo? El genotipo son como las características pues, genómicas en el ADN del organismo. Exactamente, muy bien. Y finalmente tenemos luego el concepto de plásmidos, que también se los he mencionado un montón. Los plásmidos es como lo más importante que tenemos en cuanto a las bacterias porque les dan muchos mecanismos de resistencia y pueden transferirlos de una bacteria a otra y hacer entonces que una bacteria adquiera nuevos mecanismos de resistencia y son muy importantes en esto. Se dice que son elementos genéticos pequeños que transportan, valga la redundancia, genes y son capaces de replicación independiente en levaduras y en bacterias. Y estos plásmidos
se consideran como material extracromosómico o ADN extracromosómico, como también se los mencioné anteriormente. ¿Cómo van a estar organizados los genes? Va a depender obviamente del microorganismo. En el caso de las bacterias, el ADN puede estar, en plásmidos que van a codificar para funciones especializadas. Puede estar además en elementos de inserción o transposones, que eso básicamente son moléculas de ADN que llegan a insertarse en el gen de esa bacteria o que andan como brincando. Ya casi les enseño una imagen, y que son responsables de muchas de las mutaciones. Y luego tenemos los genes esenciales, que son básicamente los que no pueden cambiar porque codifican para las funciones básicas, y las islas de patogenicidad. Las islas de patogenicidad, como su nombre lo indica, es los segmentos donde se encuentran los genes que codifican para las características que tiene la bacteria en cuanto a virulencia, patogenicidad y demás. Esas islas de patogenicidad, con estudios moleculares, se han dado cuenta que tienen un diferente contenido de G más C, va a tener además mayor cantidad de repeticiones de las bases y va a estar más relacionado a ARN de transferencia. Y hay genes diversos que son muy importantes para las bacterias porque les va a dar su capacidad virulenta o patogénica en términos de enfermedad y gravedad de esto. Y aquí tenemos, por ejemplo, este caso. Tenemos entonces un gen normal que va a producirme el producto APC en este caso, y luego tenemos un transposón o una molécula de inserción que llega y se inserta dentro de ese gen. ¿Y qué pasa al llegar e insertarse? Va a interrumpirme este gen APC y va a hacer que ya no se genere producto. También puede ser que al introducirse, se introduzca y genere un cambio que más bien le sea ventajoso para la célula, para la bacteria lo fije porque le da alguna resistencia y siga pasándose a través del tiempo. Vean, por ejemplo, también este caso de aquí. Tenemos el microorganismo A y el microorganismo B, en donde el microorganismo A le dona una porción o un pequeño gen al microorganismo B, que vemos ya aquí en esta imagen final, que tiene un pequeño segmento. Y ese pequeño segmento va a codificar para un sistema de secreción y va a codificar para toxinas y otras enzimas y proteínas. ¿Y qué le va a permitir eso a la bacteria? Tener una mayor patogenicidad y generar más daño, por ejemplo, en la célula, ya que está adquiriendo la capacidad de sintetizar dos toxinas que, por ejemplo, antes no tenía. Y esos son algunos de los ejemplos de los genes que podemos encontrar en estos microorganismos como lo son las bacterias. Ahora bien, en términos de ADN, hagamos un pequeño receso, chicos, de unos 10 minutos para no demorarnos mucho, ya que la clase de hoy es cortita y para que terminemos antes. Entonces, volvemos a, déjenme ver qué hora es, volvemos a las 8:15, 10 minutos nada más. Y les está hablando entonces ahora de la organización de los genes, pero a nivel viral, que va a ser obviamente diferente. Entonces el genoma viral va a ser ARN o ADN, dependiendo del agente del que estemos hablando. En el caso del ARN es común verlos en bacteriófagos o en retrovirus, en donde únicamente tienen ARN, y ADN es muy común verlos en la mayoría de los virus y también en bacteriófagos. Y los genomas virales, hablamos de que en el pasado les había dicho en otras clases, que van a ocupar una célula huésped para poder replicarse. Si una célula huésped es una partícula que anda en suspensión y que no tiene la capacidad de multiplicarse. ¿Cómo se da la propagación exitosa de un virus? Tiene que ocurrir 4 condiciones básicas indispensables. La primera, que haya una forma estable para que el virus sobreviva libre. Es decir, que haya una estructura que me proteja ese ADN o ese ARN para que no se degrade. 2, que tenga mecanismos de invasión, generalmente de origen proteicos, que le permita al virus llegar y anclarse de la célula para posteriormente inyectar su material genético o para ingresar a la célula por endocitosis. Tiene que además tener la información genética necesaria para poder replicarse en el interior de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga el material genético necesario para secuestrar la máquina enzimática y redirigirla hacia la síntesis de proteínas de origen viral y de partículas virales. Y finalmente, tiene que tener además información adicional que le permita ensamblarse y hacer el proceso de liberación. Son 4 cosas que tienen que ocurrir indispensablemente. Indispensablemente. ¿Y cómo lo vamos a ver en una imagen más bonito? Entonces tenemos una partícula viral que va a tener una forma que le permita estar estable en el tiempo,
Tenemos la primera condición, que además va a tener los mecanismos para llegar y adherirse a una célula. En este caso pueden ser proteicos, pueden ser que tengan receptores o estructuras en su superficie que en este caso activan la endocitosis. Tiene que además tener la capacidad de secuestrar la maquinaria enzimática para redirigirla hacia la formación de estructuras virales y posteriormente tener información adicional que le permite el proceso de empaquetamiento y liberación. Ahora, van a ocurrir tanto en bacterias como en virus, en su material genético, lo que se conocen como mutaciones. Las mutaciones generalmente van a ser de forma espontánea y en los microorganismos, en los virus ocurren más, en las bacterias también ocurren de forma bastante elevada, pero las mutaciones son aleatorias generalmente en esos agentes y en algunos casos les da un efecto beneficioso, en algunos casos no implica ningún cambio y en algunos casos más bien genera el truncamiento de alguna proteína y hace que la bacteria más bien se muera. ¿Qué pasa cuando se da una mutación que es beneficiosa? Que el microorganismo lo va a fijar, que el virus lo va a fijar, que la bacteria lo va a fijar porque se va a dar cuenta que le provee una característica deseable para sobrevivir más tiempo. ¿Cuáles son mutaciones espontáneas? Son sustituciones de bases, delecciones, inserciones y reordenamientos. ¿Cuáles pueden ser causas de esas mutaciones? De forma aleatoria, por el proceso de síntesis van a ocurrir errores que en estos casos no existen mecanismos de reparación de errores tan efectivos como ocurren en los seres humanos, entonces generalmente esos errores continúan y llegan hasta etapas finales en la síntesis de algún componente. Y pueden también ser inducidos estas mutaciones por componentes físicos o por componentes químicos. Los mecanismos de reparación de errores generalmente van a corregir esos errores, pero como les digo, en los microorganismos, en las bacterias y en los virus no son tan eficaces como en los seres humanos, entonces van a pasar esos errores. Y en algunos casos, como les mencionaba, va a llevar entonces a que no se dé ninguna alteración genética, no va a modificar nada, o que puede provocar una mutación interruptora o finalizadora que sí va a provocar que se detenga la síntesis o que se genere un producto truncado o dañado que no sea efectivo. Y tenemos ahora una rama que se conoce como la ingeniería genética, que va a venir básicamente a trabajar con toda esta parte genética, con todos los genes, con las mutaciones y demás. Entonces se dice que la ingeniería genética es una aplicación de las ciencias a las necesidades sociales. Lo que se hace entonces en estos casos es hacer identificaciones de genes específicos por medios como por ejemplo la hibridación de somas, que habíamos visto una clase de técnicas, y la identificación de proteínas o componentes que deseamos y manejarlos a nivel de laboratorio para tener características deseadas o que nosotros queremos en ese momento. Se pueden seleccionar genes en específicos a través de enzimas de restricción, que les había mencionado que son enzimas que van a aportar en sitios específicos y me van a dejar genes que yo quiero estudiar o que quiero pasarle a otro microorganismo. Me va a permitir también hacer separación de genes o de ADN a través de mecanismos como la electroforesis y me va a permitir también hacer la clonación de plasmidos recombinantes que me permite también jugar con las características. Entonces, por ejemplo, tenemos microorganismos que son generados por ingeniería genética, valga la redundancia, como por ejemplo, hay una pseudomonas que fue modificada para que produzca una proteína que favorece la formación de cristales de hielo. Entonces lo que se hizo fue introducirle a la pseudomona un gen que codifica para esas proteínas, que era algo deseable en las personas. Entonces es algo que se está utilizando, en las pistas de hielo, se recubren de estas bacterias en la parte inferior para que entonces favorezca también que se sigan generando partículas o cristales de hielo. Y luego tenemos organismos con bioluminiscencia, como por ejemplo esta imagen que les pongo aquí abajo. Tenemos un plásmido acá y un fragmento de ADN. Por recombinación genética o por alteración a nivel de laboratorio, yo voy a introducir ese fragmento de ADN dentro del plásmido, como lo vemos en esta imagen. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que entonces la bacteria va a seguir replicándose o va a seguir multiplicándose, y va a generar un montón de microorganismos con ese plásmido recombinante. Y esta proteína que yo le inserté, en este caso puede ser que, por ejemplo, me daba la característica de que emitiera una fluorescencia. Entonces, todas las demás bacterias que sigan creciendo, que sigan multiplicándose a partir de esta, van a tener la misma característica. ¿Por qué? Porque ese plásmido va a permanecer ahí. Sin embargo, podrían haber casos en donde más bien se den mutaciones debido a los cambios que se hacen a nivel molecular que me puedan llevar a generar daños. Y toda esta recombinación genética
Puede también tener aspectos negativos como lo es la guerra biológica y el bioterrorismo. Por ejemplo, se han visto casos de bioterrorismo con el carbunco, que es una forma de bioterrorismo en Estados Unidos que es muy frecuente, que es el bacilo de anthrax, en donde se agarra un polvito que va lleno de bacterias, se lo manda en un sobre, se manda a un edificio, la persona abre ese sobre, lo inhala, disemina por el aire acondicionado y genera un brote, digamos, localizado en algún sitio. Entonces son los problemas que tenemos con la ingeniería genética, que podría ser utilizado de forma incorrecta. También, por ejemplo, el brote de la viruela. Yo les mencionaba que la viruela es la única enfermedad erradicada, pero se cree que aún hay cepas de viruela que están almacenadas en algunos laboratorios, que inclusive podrían ser laboratorios clandestinos, que podrían entonces llegar a agarrar este microorganismo, tirarlo nuevamente a la población. ¿Y qué va a pasar? Que como ya es un agente declarado como erradicado, no tenemos vacuna. Entonces nuevamente va a generar una gran cantidad de casos. También pueden haber casos de pestes, no salga de control debido a alteración genética, perdón, y también brotes de botulismo, en donde van y ponen en un restaurante o en un bar o lo que sea, una pequeña muestra de la gente y hace entonces que se genere un brote en ese sitio y genere un poco de muertes. Entonces veamos cómo podemos utilizar la ingeniería genética y la manipulación a nivel del ADN de los microorganismos para también causas que no son tan beneficiosas para el ser humano y que más bien podría considerarse como guerra biológica. Voy a ver si en el transcurso de mañana les subo algunos ejemplos de casos de guerra biológica o de bioterrorismo. Creo que por ahí tengo un caso de carbunco, creo que también tengo uno de viruela y también uno de botulismo, para los que se lo quieran como leer. No son casos clínicos como tales, pero son como una pequeña reseña histórica de lo que sucedió en esos escenarios y sus situaciones reales. Y eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que comentar. No, ya quedan libres, ¿sí? Una pregunta. Digamos que uno en un laboratorio exponga un virus a ácido nitroso, que es mutágeno, y digamos que uno logra una mutación, uno lo podría usar para bioterrorismo, no es así tan sencillo. Sí, sí, digamos, no, obviamente no es así tan sencillo, digamos, de nada más llegar y ponerle óxido nitroso y ya se va a dar la mutación, pero podrías, por una serie de experimentos y procesos, llevar a esto. Por ejemplo, hay un libro que es escrito por Dan Brown, que se llama, ¿cómo se llama ese libro? No recuerdo el nombre, ahora se los pongo en el chat. A mí los nombres de los libros siempre se me olvidan. Pero es por Dan Brown, el que escribe. Inferno! El libro se llama Inferno. Es buenísimo. Vean el libro y también hay una película. En ese libro lo que hablan es de un científico que es un científico loco, que además es muy, muy inteligente, y lo que hace es mutar a un microorganismo para que cuando ingresa la persona por inhalación, se inserta dentro de su material genético y hace a la gente estéril. Entonces el MAE muy brillante dice que la población humana ya está salida de control, de que provoca, de que hay demasiado hacinamiento y que somos como una plaga, y él, de una forma, digamos que inteligente, para no provocar una muerte masiva de un montón de gente, lo que hizo fue crear un microorganismo, un agente, que tiene la capacidad de insertarse en el material genético y generar esterilidad. Si ustedes analizan eso en términos científicos, no tiene mucho sentido, pero digamos que es vacilón, el libro es bastante bonito y básicamente refleja como un escenario un poco alejado de la realidad de lo que podría ocurrir en casos de bioterrorismo, en donde yo altere alguna propiedad genética de un microorganismo por procesos de investigación que probablemente llevan un montón de años hasta que yo desarrolle una característica deseada o indeseada para otra gente y lo utilice como un arma para amenazar o para manipular, por ejemplo. Sí, es muy bueno, Catherine. A mí se me olvida el nombre, pero ya le llegué. Y él es muy buen escritor. Él también escribe el de Ángeles y Demonios, es creo. Y el código da Vinci. Y el Código da Vinci. Él es muy bueno, Dan Brown. Si tienen tiempo, cuando se gradúen, probablemente mientras están estudiando no tengan tiempo, pero cuando se gradúen, se leen todos esos libros. Profe, otra pregunta. ¿Cada microorganismo tiene un antibiótico bacteriostático específico? No, no, no. Y eso, las bacterias tienen una tasa de mutación bastante alta, no como la de los virus, pero igual es bastante alta y tienen muchos mecanismos para adquirir nuevas resistencias a través de plásmidos, de material celular y demás. Entonces, constantemente hay que estar variando los tratamientos. Por ejemplo, yo puedo tener en este momento una infección urinaria con una E. coli, me da un trimetoprim-sulfa y tengo una recaída de unos meses porque soy muy terca y no me tomo el tratamiento de forma adecuada, ni lo finalicé de forma adecuada, como el médico me dijo. Tengo una recaída, vuelvo del doctor, me hacen el urocultivo y la PSA y ahora resulta que la E. coli adquirió la capacidad de la resistencia a la trimetoprim-sulfa y tiene que cambiarme. Entonces, no hay digamos,
Por ejemplo, ustedes en parasitología, no sé, creo que ya algunos lo están llevando, pero ustedes en parasitología, a ustedes le van a decir, tenemos X parásito y el tratamiento de elección es tal. Y si eso no sirve, la segunda línea va a ser tal. En este caso, en bacterias y en virus, eso prácticamente no aplica. Yo podría hacerles algo similar en la parte de micología, podría decirle, tratamiento de elección de primera línea es este, de segunda línea es tal. Pero en el caso de bacterias y en el caso de virus, como hay una tasa de mutación tan alta y de resistencia tan alta, yo no puedo hablarles a ustedes de que el primera línea de tratamiento va a ser X. ¿Por qué? Porque no siempre se va a cumplir, porque van a haber mecanismos de resistencia y por eso la PSA o la sensibilidad a los antibióticos es como el pan de cada día que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir a ustedes que para, no sé, para Neisseria, el tratamiento el ideal, lo que se debería dar es ceftriaxona, pero hay resistencias. Entonces no se cumple que sea la primera línea porque hay muchísimas resistencias, entonces tienen que corroborar con una PSA que le pueden dar a esa persona. Entonces yo en caso de bacterias y virus no hablo de primera línea de tratamiento o tratamientos específicos. Lo decía porque si uno puede darle un antibiótico bacteriostático, por mientras que uno hace una PCA o algo así para saber a qué bacteria uno se enfrenta, para que no actúe tanto. Sí, uno podría hacer eso. Por ejemplo, hay antibióticos que tienen un amplio espectro de acción, que tal vez no es el ideal para X infección, pero que yo lo podría dar para darle soporte al paciente y para disminuir los síntomas mientras sale la PSA. En algunos casos sale la PSA y sucede que el antibiótico que estábamos utilizando, la bacteria era sensible y entonces podemos finalizar el tratamiento con ese y no hacer ningún cambio y podría resultar más bien el escenario contrario, que sea más bien resistente y tengamos que entonces hacer el cambio y modificarlo y darle alguna otra cosa más efectiva. Pero sí, se podría hacer perfectamente eso. Sin embargo, digamos, para infecciones más comunes, por ejemplo, para infecciones urinarias, lo que siempre se manda es trimethoprim sulfa. Entonces, si ustedes tienen un paciente con una infección urinaria y aún no le han hecho el urocultivo y la PSA no tienen el resultado, entonces le mandas trimethoprim sulfa mientras tanto y ya una vez que sale la PSA, se fijan a ver si le sirve. Si era resistente, se lo cambian y si no era resistente, finalizan con ese. Entonces, ya para algunas infecciones, ya hay como tratamientos que tienen más a utilizar como porque por prueba y error se ha visto que funciona más. Se ha visto que, por ejemplo, para infecciones de tejidos blandos o a nivel de mucosa, se usa mucho ciprofloxacino. Entonces, generalmente lo usan para eso. Se ha visto que, por ejemplo, para clamidia o neisseria es muy efectiva la citromicina. Entonces, ya hay como algunos tratamientos que por prueba y error han visto que funciona bastante bien, pero siempre hay que confirmarlo con la PSA. ¿Algo más? La clase de hoy estuvo bastante cortita. Pero no se acostumbren a eso porque hay algunas clases que sí vienen bastante pesadillas. Creo que la de la semana siguiente es bastante pesada. Entonces agarren impulso con hoy que terminamos antes. Y eso sería todo por hoy, chicos. Si tienen alguna otra pregunta y si no, que tengan buenas noches.